Buenas noches. Hola, hola, hola. Espero que me escuchen bien, que me vean bien. Buenas noches, mis muchachones, mis queridos aprendices y futuros traders profesionales. Bienvenidos sean todos, toditos, todos. En la clase anterior, en la clase anterior, eh, vimos los tipos de trading, los tipos de trader, eh, y quedamos que en esta clase íbamos a darle continuación a lo que era la parte teórica de los tipos de análisis que existen dentro del trading. ¿Sí? Eso fue en lo que habíamos quedado en la clase anterior. Esto va a ser una clasecita más que todo teórica. No vamos a ahondar un poco en lo práctico, ya que eso vamos a dejarlo para las clases prácticas. Y bueno, más que todo teórico el día de hoy. Así que bueno, Senderey, por aquí estás activo. Bueno, sin más que decir, vamos a la clase del día de hoy. Análisis técnico, muy famoso en el trading y también el análisis fundamental. Así es, así es. También vamos a ver lo que es el análisis fundamental. Ajá, creo que se había como caído un poquito la conexión, pero ya volvimos. Y bueno, para que las personas que no conocen mucho del trading, para que lo entiendan mejor, de una manera más bonita, tengo muchas formas de cómo explicarlo, pero vamos a hacer una analogía de lo que es el análisis fundamental y el análisis técnico antes de entrar directamente a su definición técnica dentro del trading, ¿sí? Entonces, quiero que ahora se imaginen que quieren comprar un carro usado, y este carro quieren revenderlo más adelante, ganarle algo de dinero más adelante. Pero ni tú ni yo sabemos de mecánica. Bueno, considero que me está viendo, no es un mecánico, porque si es un mecánico, ahí sí. Pero no sabemos en esta analogía que, que la parte mecánica, o no sabemos de mecánica en general, de carros y menos de este tipo de carros. Entonces tenemos dos formas de decidir si es una buena compra o no. Entonces vamos a ir con la primera. Aquí vamos a simular un enfoque más fundamental. Vamos a llevar a ver este carro un experto, un mecánico que sepa de estos carros y que sea un experto en esta área. El mecánico abre el capó del carro, revisa el motor, revisa el aceite, chequea los frenos, pide las facturas de los mantenimientos de meses pasados o años pasados, X. El mecánico viene y te dice, ¿se te quitó o no se te quitó la falla? No, no, mentira, mentira. Él viene y te dice, el motor está impecable, las piezas son originales. Este modelo de carro consume muy poquita gasolina. Por eso es que la gente tiende siempre a buscar mucho este tipo de carro. Vamos a decir que este carro puede ser un Fiat Uno o puede ser no sé, un Spark. Ahorran gasolina. El dueño actual lo está vendiendo muy barato porque él necesita el dinero. Entonces, él viene y te dice,
es buena opción comprarlo. Así que vamos a, vamos a hacer negocio. Aquí nosotros en esta analogía le estamos dando un análisis o un enfoque fundamental. Esto traducido al trading, lo que se hace como tal es revisar el motor del negocio o del activo, mirando los ingresos, las deudas, el rendimiento, si el producto o el activo es realmente bueno o no, si es útil o le da alguna utilidad al mundo. Eso lo vamos analizando en el análisis fundamental. Si el motor está en perfecto estado, pero ¿qué pasa? Hacemos este análisis y vemos que el precio es bajo. Eso que nos indica a nosotros, si el precio es bajo y el valor es alto, precio-valor, nosotros sabemos e identificamos que es una buena inversión a largo plazo. Ahora vamos a ir con el enfoque técnico. Vamos a darle ahora el enfoque técnico a una analogía similar. En lugar de abrir el capó del carro, de este carro que estamos negociando, nos sentamos, no nos llevamos al mecánico, nos sentamos nosotros mismos y nos ponemos en una acera, en un asiento, un banquito, y vemos el mercado de carros usados. Puede ser, no sé, Marketplace, Mercado Libre, X, una página donde vendan carros. Aquí nosotros no nos importa si el motor tiene un ruido, si le hace falta aceite, si el carro viene con aire acondicionado, si el aire acondicionado está operativo. eh, a ti lo que te importa en realidad es revisar el historial de las ventas de este carro en nuestra localidad. En este caso vendría siendo Caracas. Entonces, revisando este historial de todas las ventas, nosotros notamos lo siguiente. En los últimos 5 meses, cada vez que un carro de estos o de este modelo baja de precio a unos $5.000, aparecen rápidamente y de inmediato aparecen allí 10 personas interesadas queriendo comprar ese carro. Lo que hace que este carro se revalorice oferta y demanda y el precio suba a 6.500 en menos de una semana. Entonces, identificando nosotros este patrón, un patrón repetitivo, un comportamiento de los compradores y de los vendedores, sacamos una conclusión. Históricamente, el precio siempre rebota en un nivel. Lo mejor es que cuando vemos esto, el precio está justamente en ese nivel. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros deberíamos de comprarlo, porque ya sabemos que mañana este modelo de carros o en los próximos días subirá de precio por la oferta y la demanda. Un solo carro es la oferta, la demanda 10. Entonces, tenemos oferta y demanda, sabemos que hay muchos compradores y hay pocos vendedores. El precio va a tender a subir. Ahora, si nos vamos al trading, si nos enfocamos en el trading como tal, el análisis técnico es mirar la gráfica o mirar los gráficos de precios. No nos importa cómo funciona una empresa, cómo funciona un activo. Solamente miramos el historial de precios para que eh, cuando identifiquemos esos puntos donde están entrando los compradores o identifiquemos esos puntos donde están entrando los vendedores, donde el precio empieza a reaccionar, nosotros podemos identificar esos puntos, adelantarnos al movimiento siguiente y realizar nuestras inversiones. Allí es donde vemos el análisis técnico. Ahora si nos vamos un poquito más enfocados al trading, el análisis técnico, lo tengo por acá, el análisis técnico
como vimos ahorita en esta analogía, no nos importa la salud financiera de una empresa, tampoco nos importa la economía del país como tal. Solamente nos importa la gráfica de precios, el volumen de negociación que está entrando en ese activo. Aquí nos basamos eh, en lo que vemos en la pantalla. Se basa más que todo en la muestra del precio del mercado, que ya se está reflejando toda esa información allí disponible, la tenemos eh, en estas plataformas donde hacemos trading. Y también vamos a poder ir viendo cómo se comportan estos algoritmos interbancarios que suelen repetir los mismos patrones o hacer el mismo comportamiento, creando esos patrones visuales en la gráfica y nosotros poder tomar una posición de inversión, sea ventas o sea compra. Entonces, básicamente se basa, como dice aquí, en el estudio de esos gráficos, identificar los patrones usando herramientas. Entonces, para nosotros analizar todo eso, las herramientas que necesitamos son varias. Aquí te las voy a mencionar. Primero necesitamos la herramienta de los gráficos, que es la plataforma donde tenemos todos esos listas de precios, todos los activos, como TradingView. Aquí los gráficos son importantes, nuestra primera herramienta más valiosa. Tenemos los gráficos de velas japonesas, que es para ver cómo se ha movido el precio minuto a minuto, hora a hora, día tras día. Tenemos el gráfico de barras, gráfico de punto y figura, eh, gráficos Genki-Hachi, gráficos footprint, gráficos de línea, entre un montón de gráficos que existen. Hay unas que se llaman Renko, que podemos ir viendo en nuestras plataformas. En TradingView aparecen casi todas las mayorías de estos gráficos allí. Dentro de estos gráficos, nosotros como trader solemos buscar patrones como el de soporte y resistencia, que es muy famoso. El soporte y la resistencia, ¿qué es? Básicamente, eh, son unas líneas, unas lineecitas que nosotros como traders trazamos en el gráfico y identificamos dónde el precio ha rebotado. Puede ser el suelo o el techo donde el precio no sube o no supera esa zona. Es donde el precio rebota. Soporte viene siendo como el piso. La resistencia viene siendo como el techo. Es como, vamos a poner también un ejemplo aquí. Cuando rebotas una pelota de goma dentro de un departamento, le das así con fuerza hacia el piso. Vas a ver que la pelota rebota contra el piso, contra el techo, contra el piso, hasta que empieza a perder esa fuerza. Básicamente eso es lo que estás identificando dentro del gráfico. Colocas una línea y una línea inferior donde el precio empieza a rebotar visualmente. O bueno, donde empieza no, donde el precio anteriormente ya ha rebotado. No es que vas a trazar una línea y el precio va a hacer un rebote allí, sí porque sí. No, no funciona de esa manera. Otras cosas que podemos identificar en las gráficas son las tendencias. Estas tendencias eh, existen alcistas, bajistas o laterales. Aquí podemos identificar si el precio va hacia arriba, va hacia abajo o, como dicen, está sin rumbo, que es cuando lateraliza, consolida, acumula. Hay miles de términos para lo mismo. Pero es un mercado lateral, consolidado o que está acumulando. Es alcista, bajista o acumula. Solamente se mueve de esas tres maneras. También existen otras herramientas mucho más avanzadas que son algorítmicas, son matemáticas, incluso están programadas en un lenguaje de programación.
dependiendo de la plataforma que estés usando. Si es, por ejemplo, TradingView, ellos tienen su propio lenguaje llamado PineScript. Si tú eres desarrollador, tú puedes desarrollar tu estrategia, pasarla a código. Es un código basado en script, en JavaScript, ambientado solamente para los mercados financieros. Y nada, puedes colocarlo, puede ser público, puedes venderlo, X, lo que quieras hacer. Pero existen estos indicadores, le dicen indicadores matemáticos o indicadores técnicos matemáticos. Y se dividen en dos clases. Tenemos los indicadores adelantados y tenemos los indicadores atrasados. Estas herramientas, como las más populares que te puedo nombrar, el MACD, RSI, las medias móviles, estos indicadores matemáticos lo que te ayudan es a medir la velocidad y la fuerza o volumen del mercado. Es muy usado por los principiantes porque te ayuda a afinar el ojo en esos gráficos. Incluso algunos traders profesionales usan, por ejemplo, las medias móviles porque adaptaron su estrategia, hicieron que su estrategia funcionara en base a uno de estos indicadores, que a veces tienden a fallar, pero es posible usarlos. ¿Qué otra cosa podemos encontrar dentro del análisis técnico? También vamos a encontrar herramientas de dibujo para nosotros poder marcar zonas, marcar las líneas, usar herramientas como cálculos de Fibonacci, eh, marcar un order block, marcar zonas, líneas de tendencia. Vamos a poder usar estas herramientas de dibujo dentro del gráfico para eh, nosotros saber cuáles son nuestros puntos de interés, dónde el precio ha roto, dónde llegó, hacia dónde se dirige. Para eso nos sirven todas estas herramientas de dibujo. ¿Qué otras cosas podemos encontrar o qué otra herramienta también está dentro del análisis técnico? Tenemos los patrones. Son patrones chartistas, como le dicen, que es formado por un cúmulo de velas haciendo alguna acción. Eso lo vamos a ver mucho más a detalle más adelante, donde vamos a ver qué es un patrón de vela doji, un patrón de vela hombre ahorcado, un patrón de vela martillo, vela envolvente. Todos estos patrones chartistas lo vamos a ver en la parte ya casi práctica de este mini curso que estoy haciendo en live. Entonces, en resumen del análisis técnico, este análisis técnico él no te dice si un activo es bueno o es malo. Él te dice el precio está en este punto. Históricamente los compradores han hecho esto o los vendedores han hecho esto. En este momento entró volumen. En este momento no hay volumen. ¿Es buen momento para entrar o para no entrar? Ya eso lo decides tú como trader. Ok. Entonces ya sabemos, ya entendemos qué es el análisis técnico. Ahora vamos con el análisis fundamental. Este análisis se centra más que todo, como les había mencionado en la analogía, en el valor real, no en el precio, sino en el valor real de un activo, ya sea una acción, una criptomoneda, un par de divisas, la economía de un país, un conglomerado de acciones, etcétera. Y aquí ellos intentan, con el análisis fundamental, responder a una pregunta. ¿Este activo está barato o está caro? Y todo esto en base a según la realidad que se encuentra en el mundo. O sea, ellos ven cuál es el valor real, no el precio. El precio puede estar en algún lado, pero ellos ven el valor real. Y para saber esto, ellos van a analizar factores económicos. Aquí es donde entramos ya en la parte de economía, prácticamente
empiezas a ser como un economista, una especie de mini economista, porque necesitas saber un poco de la economía general, algunas noticias, eventos financieros. Vámonos, por ejemplo, a las acciones. En las acciones Apple, Tesla, eh, este tipo de acciones o stocks, para el análisis fundamental deberíamos de revisar cuánto dinero ha generado la empresa o cuánto dinero ha ganado en, en ventas netas, cuál es su deuda, si tiene otras deudas, cuántas deudas tiene, quién es el CEO, los reportes, cuando hace entrega de reportes, resultados finales al final de una jornada, o si va a lanzar un producto revolucionario, esto puede incrementar su valor al futuro, así como pasó con Tesla. Tesla lanzó SpaceX y antes de que esta acción estuviera disponible en los stocks para invertir, ya mucha gente se esperaba lo que podía suceder porque era un producto revolucionario, era algo que iba a impactar mucho en el mundo. Por el lado de Forex, en el Forex, que son las divisas o los pares de divisas, en este caso podríamos decir que el euro dólar, que es uno de los pares más líquidos, eh, el análisis fundamental se enfoca en la salud financiera del país. Puede ser de la Unión Europea o puede ser de Estados Unidos. Ellos ven, aparte de la salud financiera, ven también las tasas de interés de los bancos centrales de estos países. Puede ser la Fed o el de la Unión Europea, eh, el desempleo que hay en ese país, la inflación que hay en ese país, los precios del consumidor que son importantes. Todo esto es muy importante para los pares de divisas porque sabemos si una divisa como el dólar es fuerte o es débil ante otra moneda que viene siendo el euro. Sabemos si el euro está fuerte ante el dólar o viceversa. Si nos vamos a las criptomonedas, lo que se revisa en análisis fundamental es la tecnología del blockchain que se usó para desarrollar esa moneda. ¿Qué tan segura es? ¿Cuántas personas o cuántas personas lo están usando actualmente? ¿Cuántas transacciones se están ejecutando en esa criptomoneda? Si es una red segura, eh, ¿qué más podría haber? El equipo de desarrolladores se puede ver si es un equipo confiable o no es confiable. Todo esto se analiza también en la parte fundamental para las criptomonedas. Así que bueno, en resumen, si la economía de una empresa o un país es fuerte y el precio actualmente está por debajo del mercado, el análisis fundamental te da esa visión o te dice, mira, esta empresa o esta acción es buena para comprar en este punto exactamente ahorita, para ganar un beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Porque sabemos que su valor va a ser alto y su precio está bajo y él va a subir. Llegas a identificar estos puntos, precio, valor. Su valor está muy por encima de su precio actual, lo que quiere decir que si yo lo compro en este punto, me voy a beneficiar con todo esto cuando el precio llegue a su verdadero valor. ¿Qué noticias debemos de estar atentos que tienden a mover el mercado, tienden a manipular el mercado, dar volatilidad, agregar muchos movimientos? Es lo que le dicen noticias de alto impacto, noticias de carpetica roja. Esto lo puedes ver fácilmente en páginas como Investing, como eh, Forex Factory, donde ellos te muestran el calendario económico, todas las noticias según su impacto, en qué divisa o qué activo podría influir. Entonces, entre las más eh, principales que agregan mucha volatilidad, mucho volumen al mercado, son
Las decisiones de tipo de interés. Aquí la estoy viendo. Sí, el rate. Vienen siendo las tasas de interés o decisión de tipo de interés. Vienen siendo los índices de precio al consumidor, que es el IPC. Tenemos el IPP, que son los índices de precio al productor. También vamos a ver o estar atento a lo que es la inflación de ese país. Eh, las nóminas no agrícolas o NFP, que es prácticamente el nivel de desempleo o empleo que hay dentro de Estados Unidos. Eh, tenemos las nóminas ADP, que es algo muy similar a la NFP, pero esta es para las empresas eh, que no son, no, que son agrícolas, algo así, ya que no me acuerdo muy bien. Bueno, se los dejo de tarea para que lo investiguen. Pero las nóminas ADP es muy parecido a las NFP. Está muy relacionado con la tasa de desempleo. También otra cosa que es muy importante son las declaraciones del país, de las declaraciones de ese presidente de ese país. Si estás viendo activos como el eurodólar o índices americanos, sabes que tienes que estar atento a las noticias que impacten a Estados Unidos. Si estás operando un activo de Japón, tienes que estar pendiente de este tipo de noticias que salgan para Japón y en el horario en que va a salir para Japón. Otra cosa que tiende a mover el mercado es los conflictos bélicos. Cuando hay un conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, Rusia, Ucrania, cualquier tipo de conflicto suele mover algún activo, sobre todo el oro, sobre todo también el petróleo, que son los más afectados. Uno por el sector energético, otro por ser digamos que un activo refugio. Y eso suele impactar en este tipo de activos. Ah, justamente te acabo de responder eso. No había visto la pregunta, pero ya te acabo. ¿Se quemó o no se quemó la? Sí, para el oro tienes que estar atento a todas estas noticias, a todas. Y adicionalmente tienes que ver los conflictos bélicos, porque los conflictos bélicos tienen que ver mucho en este activo que es un refugio, que es el oro. Si Irán, como creo que hace 16 horas vi una noticia que decía que Irán no, Estados Unidos ya rompió el tratado de paz y atacó a Irán. Esto se tuvo que haber reflejado el día de hoy en el mercado. Puede ser o cayendo o subiendo, dependiendo de cómo lo tomen los inversores. Porque muchos pueden retirar el dinero al cerrar sus posiciones o retirar sus contratos. Vas a ver que el precio del oro empieza a caer. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué retiran su dinero? Porque ellos van a decir, bueno, ya no quiero estar con el activo del oro, sino que me voy con los bonos del tesoro, que es un poco más tranquilo, eh, pueden, no sé, hacer sus inversiones allí y tenerlas de una manera más segura. Ya cuando el precio del oro o la mayoría de todos los inversores han retirado su capital, sus contratos de aquí, del activo del oro, y ves que empieza a subir bruscamente, es porque ahora sacaron su dinero de los bonos del tesoro, de un par de divisas o donde lo tenían invertido y lo empezaron otra vez a inyectar en el oro porque posiblemente se esté, no sé, optimizando, se esté llegando a un acuerdo del conflicto bélico. Pueden haber muchos factores que hay que estar pendientes siempre en las noticias. ¿Cómo identificamos si una noticia es buena o es mala? Bueno, dependiendo del numerito. Si el numerito es verde, tienes que ver a qué activo afecta y tienes que ver si ese activo fortalece al dólar. Lo que podríamos ver
en un par de divisas como el euro dólar es que caiga. ¿Por qué va a caer si me estás diciendo que está fuerte? Porque la moneda base es el euro. Es el euro contra mi moneda cotizada que viene siendo el dólar. Si esta moneda se fortalece, necesitas más euros para comprar un dólar. Por eso vas a ver que el precio va a caer. Cuando veas numeritos rojos, quiere decir que este dólar se está debilitando y el precio tiende a subir, porque ahora vas a necesitar menos euros para comprar un dólar. Sí, sí, hay que estar pendiente del Mr. Trump mientras esté dentro del mandato. ¿Qué pasa también con estas noticias? Hay muchas noticias que cuando fortalece al dólar, los índices bursátiles, que es el conglomerado de empresas, tiende a caer. Pero hay veces que también acompaña al dólar porque los inversores empiezan a inyectar dinero en los índices. Pero normalmente la norma básica es que si ves que el dólar está cayendo, los índices van a empezar a subir. O si los índices están cayendo, el dólar, ya va. Si los índices están cayendo, el dólar sube. Si el dólar baja, los índices suben. No sé si tienes por ahí otra duda. Si no, fino. Bueno, la pantalla está en negro. ¿Por qué será? Ah, ya sé por qué. Ahora sí. Es que quería que me vieras a mí, nada más para que tuvieras la atención aquí fijamente. No, bueno, igualito estamos listos para mañana, claro que sí, claro que sí. Así que bueno, esta tercera clase espero que esta teoría te haya gustado, te haya encantado, te haya aportado valor, que haya añadido ese granito de arena de aprendizaje, de conocimiento, de crecimiento en ti. Que bueno, más adelante vamos a poder ver a detalle cada gráfico, cómo entender esas noticias, cómo interpretar las noticias, cómo se traduce todo esto que estoy hablando al mercado, qué podemos esperar de un activo, qué no podemos esperar de un activo. Así que bueno, muchachones, estamos en línea. Sígueme aquí en Kik, sígueme en Instagram. Pronto también voy a estar en YouTube subiendo estos videitos. Y bueno, estar atento a mi Instagram que voy a estar publicando cuándo va a ser nuestro próximo live, el educativo, el de backtesting o el del live trading. Así que bueno, chao, chao. Estamos en contacto, muchachos.